Preguntaba sobre el auditorio y la posibilidad de entender algunos conceptos. Pero vamos a tratar de ser un poco prácticos en esto. Todos los días sufrimos algún trauma, lo que significa que hay lesión vascular. Obviamente, si hay lesión vascular se activan los factores de coagulación, pero una vez que se ha formado la coagulación, obviamente que hay que anticoagular. Entonces el organismo tiene dos sistemas, un sistema de coagulación y un sistema de anticoagulación. Eso lo vamos a ver porque realmente es un equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, definitivamente va a haber dos problemas: sangrados o trombosis. Hay enfermedades obviamente que tienen que ver con que no tienen factores de la coagulación, por ejemplo el factor 8. Entonces estamos hablando de hemofilia. Si es factor 9 también será no hemofilia A, sino hemofilia B. Se entiende entonces que es un equilibrio permanente, constante. Ustedes han visto a los niñitos de 2 años, 3 años, vienen por acá y ¡pum!, se estrellan contra se levantan su chinchón y tranquilo, no pasa nada. A ver, díganle a un abuelito de 80 que haga lo mismo. Definitivamente queda con hematoma cerebral y todo eso. Significa que no solamente son factores de coagulación, sino también tienen que ver problemas básicos orientados al componente vascular. ¿Estamos de acuerdo entonces? Que eso hay que entenderlo. Entonces, hablar de hemostasia definitivamente significa dos componentes: el componente de coagulación y el componente de anticoagulación llamado fibrinolisis. ¿Qué es fibrinolisis? Obviamente lisis o destrucción de la fibrina. ¿Ok? Entonces uno es coagulación y el otro es anticoagulación. Entonces esto, como les comentaba, era un equilibrio. Si se rompe este equilibrio, definitivamente vamos a tener trastornos. Siempre hemos pensado factores de coagulación y hemos pensado en plaquetas, ¿no? Básicamente. Sin embargo, vean ustedes, en coagulación tengo plaquetas, factores plasmáticos, y en fibrinolisis tenemos activadores de flaminógeno, la fibrina, etcétera, y también tenemos inhibidores, la antitromina 3, la antitromina S, proteína S, proteína C, etcétera, y los inhibidores como alfa 2, antitoxina, etcétera. Quiere decir que no solamente es un tema de factores de coagulación, sino también juegan otros elementos. Y este sistema encargado de la hemostasia, lo que se encargan de producir, entre comillas, el último elemento del coágulo, se llama plaquetas, factores de coagulación, inhibidores, factores fibrinolíticos y células endoteliales. Todos intervienen en el sistema hemostático. Las plaquetas, recuerden, ojalá se graben bien este concepto, derivan de las células madre de la médula ósea. Y las células madre o stem cell derivan leucocitos, excepto linfocitos, serie roja, hematíes y serie blanca. ¿Estamos de acuerdo? Estas plaquetas no son células, son restos celulares. El antecesor a las plaquetas viene a ser el megacariocito y el antecesor el megacarioblasto. Más o menos por cada megacariocito van a dar 300 plaquetas. Esa es la producción. Pero mucho cuidado, las plaquetas no salen maduras. Van a ir a la aurícula izquierda, donde recién se van a madurar y van a ser útiles. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque en ese entretiempo, si hay mayor cantidad de lesión, entre comillas, esas plaquetas no sirven. Estas plaquetas son importantes porque van a intervenir en el área lesionada, con 4 criterios que vamos a revisar después. Las plaquetas se adhieren cuando hay una lesión, luego se agregan y luego secretan. Secretan cromoplastina, prostaglandinas, etcétera, etcétera.
Los factores de coagulación, son proteínas que al final van a formar fibrina, es muy importante, son dependientes uno del hígado, o sea, hígado dependientes, ejemplo la protombina. Pero el antecesor a la protombina, ¿cuál es? O sea, para que se forme protombina, vitamina K. ¿Y la vitamina K dónde se forma? No formamos nosotros vitamina K, somos dependientes de unas bacterias, o sea, de las enterobacteriasis. ¿Se entiende? Entonces, cuando un paciente se le toma demasiado antibióticos, obviamente que va a formar vitamina K y va a tener trastornos en la protombina. Otro elemento son los inhibidores de factores que ayudan a localizar el coágulo en el área lesionada y impiden su propagación, ¿no? En el sistema que tiene que ver con la destrucción del coágulo tenemos los factores fibrinolíticos, que son enzimas, porque después que ha sido el área lesionada hay reproducción del endotelio, etcétera, lo que va a hacer es que se destruyan estos coágulos. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 6.7 micras, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide un capilar? Esto pues que se pone acá se transforma de arteriola a vélula, ¿no es cierto? Una micra. Entonces imaginen un tapón de coágulo que pase por el capilar, obviamente se va a construir y que va a producir necrosis periférica o necrosis de dedos. ¿Han oído hablar ustedes ahí de los niños, algunas personas que se hacen necrosis de los dedos? Justamente por uno de ellos es el coágulo, que podría decir, o sea, el trombo, o también puede haber trombobacterianos, etc. ¿Okay? Entonces, la deficiencia en el coágulo se llama hemorragia, y hoy día la clase era síndrome de hemorragia o trastorno de la coagulación o trastornos asociados a la hemorragia, ¿no? Y el exceso, obviamente, trombosis. Ojalá exista la transparencia, pero podría indicarles, paciente que hizo un cuadro de trombosis, todas las arterias femorales y la arteria aorta están obstruidas. Y definitivamente, ¿qué hay que hacer ahí? Cortar, pues bueno, ya se puede cortar tampoco tanto, ¿no? El sistema de fibrinolisis no había actuado. ¿Ok? Entonces, en la deficiencia de formación del coágulo tenemos la hemorragia. Uno, porque no se forma, y dos, porque se aumenta la fibrinolisis. ¿Se entendió entonces? O sea, una hemorragia también puede ser por fibrinolisis. Ejemplo, coagulación intravascular diseminada, o sea, en las cuales el consumo de plaquetas es tan grave que ¿dónde se encuentra el fibrinógeno? ¿Dónde se produce? En el hígado. Entonces, un paciente que tiene deficiencia o digamos, una cirrosis, definitivamente el fibrinógeno va a estar bajo, por lo tanto va a haber trastornos de coagulación. Y exceso en la formación de coágulo, que se llama trombosis, en la cual disminuyen los anticoagulantes naturales o el sistema fibrinolítico está disminuido. O sea, son dos elementos básicos que están asociados. La coagulación. Obviamente el trastorno de coagulación primaria se llama plaquetas. Clínicamente, ¿cómo podemos detectar las plaquetas? Saber que hay plaquetas o que funcionan plaquetas. Si pueden, apunten 3 elementos: recuento de plaquetas. En el hemograma pueden ver recuento de plaquetas. Luego, tiempo de sangría, que se hace acá en la orejita. Y el último, retracción del coágulo. O sea, si quiero saber cómo están mis plaquetas, tendría que pedir 3 elementos. El hecho que haya plaquetas, por ejemplo, lo normal es de 150.000 a 350.000 plaquetas. El hecho que haya plaquetas no me dice que funciona. ¿Estamos de acuerdo o no? Ejemplo,
Un medicamento que bloquea plaquetas, la aspirina, que es un antiagregante plaquetario. Las plaquetas pueden estar, pero no funcionan. ¿Se entendió? Ok. El otro elemento ya son los factores de coagulación, ¿no? Que tiene que ver si son iodependientes o no iodependientes. Lo vamos a revisar. ¿Qué hace la plaqueta? Ante una solución de continuidad, o sea, se rompe el vaso sanguíneo, las plaquetas se adhieren una tras otra, ¿no? Luego se contrae, o sea, se produce una vasoconstricción, se produce liberación de prostaglandinas y las plaquetas se ponen una tras otra. Y esto es lo que están viendo ustedes, o sea, se produce el daño, las plaquetas se adhieren una tras otra y luego se agregan. Obviamente significa que le da el tiempo para que el vaso sanguíneo se reconstituya. Pero después, ¿qué hay que hacer con ese coágulo, con ese tapón? Hay que destruirlo, ¿no es cierto? Entonces tenemos el sistema fibrinolítico. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un paquete de plaquetas, un vaso, produciendo el tapón vascular. ¿Qué es esto? Obviamente, si esta es una célula pequeña, esta es una célula inmensa, ¿no? La palabra es mega. Este es un megacardioblasto. ¿Y esto qué es? Un megacariocito que está dando a luz, ¿no? ¿Sí? ¿Están dando plaquetitas o no? ¿Sí? Entonces es el megacariocito. Obviamente, cuando hay una hemorragia masiva ya no van a salir plaquetas chiquitas, sino van a salir plaquetas grandes, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Macroplaquetas. Estas plaquetas, pregunta al que tome el examen, ¿estas plaquetas funcionan o no funcionan? No, porque tienen que madurar en aurícula izquierda. ¿Sí? Ok. Parecía fácil, ¿no? Hasta ahí de las plaquetas. Esto es un hemograma, una lámina común y corriente, ahí ven neutrófilos. Y estos chiquititos, estos puntitos, son plaquetas. ¿Sí? Estas son las plaquetas que ustedes ven. Hay un montón de plaquetas. Y estas son las plaquetas, comparativamente con el hematíe. Recuerden, la plaqueta no son células, son restos celulares. Estas plaquetas son muy importantes porque establecen todo un mecanismo de liberación, no solamente de hormonas, sino también de una serie de enzimas para producir la formación del coágulo. Entonces, obviamente, ¿qué necesita la plaqueta para que se junte en el sitio dañado? O sea, el fenómeno de adhesión. Definitivamente tiene que haber receptores. Si no hay receptores, así haya plaquetas, no pasa absolutamente nada. Entonces, esto activa el factor von Willebrand. Recuerden el que se interviene en lo que es factores de coagulación y obviamente el fibrinógeno. Y tenemos otra adhesión y vean ustedes cómo se une íntimamente con el componente vascular. Se producen liberaciones de trombina. Estas plaquetas son destruidas y obviamente se produce un sistema de agregación plaquetaria. Pero puede ser que las plaquetas también fallen, ¿no es cierto? Entonces las causas son de dos tipos. Los que tienen problemas congénitos y los que tienen problemas en el tiempo, o sea, adquiridos. Puede cuantificarse o puede saberse qué calidad de estas hay, y así vamos a tener dos tipos de alteraciones, las congénitas y las adquiridas.
¿Qué ven ahí? Petequias. Como yo sé que es petequia y no es picador de pulga. La petequia, ¿qué cosa es una? Es una hemorragia. La hemorragia no desaparece. En cambio, si es un componente de picadura o alergia, obviamente yo hago una digitopresión y desaparece. Nuevamente aparece. La hemorragia no desaparece. Son petequias, ¿no? Las petequias es cuestionable en el sentido del número de plaquetas que tiene el individuo o el paciente. ¿Me entiende? Puede haber, lo normal es, le dije, de 150.000 a 350.000 plaquetas, ¿no es cierto? Un paciente con 100.000 plaquetas puede tener petequias. Un paciente con 25.000 plaquetas no tiene petequias. ¿Entienden? O sea, lo que quiere decir es que si un paciente está de cúbito dorsal, no se mueve, ¿hay hemorragia o no hay hemorragia? No hay hemorragia. Pero si estás caminando, te estás traumatizando, entre comillas, vas a tener 100.000 con petequias. ¿Cuál es el problema de las petequias? De las trombocitopenias. ¿Qué harían ustedes clínicamente con el paciente? Porque hay que detectar si esto es total, esto de manchita no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo grave de esto? Sangrado cerebral. ¿Cómo detectamos sangrado cerebral? Que levante la mano un valiente. Tomografía, es más fácil. Clínicamente, fondo de ojo. Fondo de ojo. Ven un fondo de ojo, hay microhemorragias y automáticamente hay que pensar que arriba está sangrado. ¿Ok? Y acá está a mayor amplitud las petequias. ¿Y eso cómo se llama? Equimosis, ¿no? Lo que están viendo es una equimosis. Bueno, a alguien le agarran el brazo y se tiene morado, ¿no? Especialmente en las chicas, ¿no? Y eso no necesariamente es un trastorno de coagulación, sino es un componente de fragilidad vascular. ¿Quedó claro? Entonces, no necesariamente se puede dar. Pero si esto lo tiene en todo el cuerpo espontáneamente, sin ningún tipo de contacto, ya veremos que hay un trastorno de coagulación. Este de acá, no va a decir, todos tienen alguna abuelita ahí, ¿no? Le enseñan la mano y está ahí manchado, ¿no es cierto? Con una microhemorragia. Entonces son petequias seniles, o también le llaman equimosis seniles, ¿no? Son manchas que tienen por algún trastorno vascular y a veces son de causas alérgicas. Acá hay otra equimosis. ¿Qué pruebas nos sirven para evaluar plaquetas? Ya lo habíamos dicho: tiempo de sangría, retracción de coágulos, recuento de plaquetas. Pero también técnicamente en el laboratorio podríamos ver adherencia plaquetaria, agregación plaquetaria y saber dónde se producen las plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde se producen las plaquetas? La médula ósea. Entonces lo que tengo que hacer es un aspirado de médula ósea. ¿Qué voy a ver en médula ósea? ¿Ah? Megacariocitos y megacarioblastos. Algunos, si ven una médula ósea, lo que van a ver es nidos y ahí al costado con megacariocitos, ¿no? Megacarioblastos. Esta es una agregometría, porque las plaquetas de repente están en cantidades, pero no están funcionando, ¿no? Tiene la capacidad de agregar. Entonces hago una agregometría para ver si está funcionando o no. Luego nos vamos al otro elemento que se llamaba factores de coagulación. Ya tenemos todos los factores de coagulación. Como ven ustedes, además del 13, tenemos el Fletcher, el Fitzgerald y el von Willebrand. O sea, se han añadido otros factores de coagulación. Si no lo saben hasta ahora, bueno, ya saben que todo esto es importante, ¿no? Especialmente el von Willebrand, porque el von Willebrand da como un trastorno de hemofilia, pero muy ligero. Ejemplo: ¿quiénes sangran normalmente? Las damas cuando reglan, ¿no es cierto? Eso es natural, normal.
pero eso hace que se manifieste el vómito. O sea, en otras palabras, no, salvo que le saquen el diente, otra cosa, comienza a sangrar, pero ¿cómo sé que una tiene un trastorno de empieza a arreglar y empieza que la regla tiene, no para? Entonces dice trastorno hormonal, ¿no es cierto? Una menometrorragia, mentira, sencillamente que estamos manifestándose un problema. ¿Ok? ¿Cuál sería la idea? ¿Qué haremos con las chicas? Suspenderle la regla, pero suspender la regla significa que no va a tener hijos. Entonces hay que evaluar esto, si eso es eficiencia o no. Y tenemos 3 tipos de factores de coagulación que lo podemos determinar. Factores de contacto, dependientes de la vitamina K y dependientes de la trombina. Si ustedes se dan cuenta acá, dependiente de la vitamina K tenemos el 2, el 7, el 9 y el 10. Son vitamina K dependientes. ¿Ok? El de contacto tenemos el 12, el 11, el fleche y el Kisler. Y dependiente de la protrombina, de la trombina, el 8, el 5, el 11 y el 13. Estos factores de coagulación llamados factores de vitamina K dependientes, el 2, 7, 9 y 10, su elemento importante de anticoagulación es la proteína S y la proteína C, ¿no? Necesitan una carboxilación del ácido glutámico y la vitamina K actúa como cofactor. Entonces, alguien engañó y dijo: vamos a dar vitamina K a un paciente que está sangrando. ¿Qué significa eso? Que entendieron que era un medicamento coagulante, ¿no es cierto? ¿Es coagulante o no es coagulante? No es coagulante. No existe medicamentos coagulantes, salvo los derivados del plasma, que son hemoderivados. ¿Se entendió entonces? La vitamina K no. La vitamina K solamente ayuda como el factor 2, 7, 9 y 10, ¿no? Pero no necesariamente es un coagulante. Esto ya saben la cascada de coagulación. ¿El calcio qué factor de coagulación es? No lo vieron, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál? 4. Vean ustedes el calcio acá. Vía intrínseca y vía extrínseca, en el punto medio. ¿Cómo haría yo para que no se coagule no se produzca una coagulación? Bloqueo el calcio. ¿Estamos de acuerdo o no? Ejemplo, en el laboratorio, cuando le sacan sangre en un tubo sin anticoagulante, son bloqueadores del calcio. Ejemplo, el citrato de sodio. El citrato de sodio es un quelante del calcio, o sea, bloquea el calcio y ya no se va a producir, ¿qué cosa? La fibrina, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca con la anticoagulación. Y acá tenemos las cadenas, el factor 10 con el factor 5 van a juntarse a este elemento básico que se llama fibroblasto y van a participar en la coagulación. Obviamente, si yo quiero hacer que la protombina, ¿se acuerdan esto? La protombina, ¿qué cosa es? Un hígado dependiente, ¿no es cierto? Un factor. Yo bloqueo o rompo esta protombina y la transformo en trombina, y la trombina lo va a transformar luego la fibrina, fibrinógeno en fibrina, ¿no? Y se va a producir la coagulación. Y ahí tenemos el fibrinógeno y la fibrina. ¿Sí? No es tan complicado eso. Y obviamente tendremos la gran malla de fibrina, que es el coágulo. Cuando ustedes tienen sangre, lo dejan en un tubo sin anticoagulante, van a formar un coágulo. Eso es lo que se está produciendo, esa es la fibrina, ¿no? La malla de fibrina.
¿Y ahora qué hay que hacer con esta fibrina? Hay que destruirlo, ¿no es cierto? Porque si no va a producir trombos. Entonces tenemos el plasminógeno que se va a transformar en plasmina y la plasmina empieza a destruir el coágulo, ¿no es cierto? O sea, la fibrina. Y lo destruye obviamente, ¿no? Y esto significa que básicamente hay un equilibrio entre estos factores de coagulación, la fibrina y obviamente el endotelio. ¿Solamente es así? ¿O hay algún elemento más? ¿Hay algún elemento además de la plasmina, ¿no? De plasminógeno se transforma en plasmina? Otro es la heparina. Las células cebadas y los mastocitos producen heparina, ¿se acuerdan? Entonces, las células básicamente las cebadas producen heparina en grandes cantidades, también tienen un elemento en la anticoagulación. Entonces tenemos ahora sí el concepto de enfermedades hemorrágicas por factores de coagulación. Tenemos las congénitas y las adquiridas. Ejemplo de las congénitas asociadas a factores de coagulación, el que conocen ustedes más, hemofilia. Y hay dos tipos de hemofilia, hemofilia A y hemofilia B. Otro, que se les contaba, el de las chicas, el von Willebrand. ¿Okay? Entonces, las congénitas tenemos hemofilia, von Willebrand, deficiencia de factores de coagulación. Uno de ellos es la deficiencia congénita de factor 5. Pero puedo darles un dato más. El plasma fresco congelado que produce el banco de sangre es el único que tiene factores 5, salvo el producido por hemoderivados. Tenemos las disfibrinogénemias y la hiperfibrinolisis. Obviamente, si hay aumento de la fibrinolisis, hay anticoagulación, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay hemorragia. Pero también hay las adquiridas. ¿Qué habíamos dicho de los factores de coagulación? Unos eran hepato dependientes. Obviamente, si hay hepatopatías, ejemplo cirrosis, definitivamente habrá trastorno de coagulación. ¿Qué pasa si se barre la flora intestinal? Ejemplo, un síndrome de malabsorción, también va a trastorno de coagulación. Enfermedades inmunes por inhibidores, drogas, ejemplo, ¿qué drogas conocen? Heparina, ¿no es cierto? La más común. Y el más importante es esto, la coagulación intravascular diseminada, que es por consulta. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio vamos a utilizar para dosar estos factores de coagulación? Se llama perfil de coagulación. El tiempo de protombina, ¿qué órgano evalúa el tiempo de protombina? Hígado. ¿Estamos de acuerdo o no? Si el tiempo de protombina está elevado, quiere decir que el hígado está mal. ¿Estamos de acuerdo? El otro es el tiempo tromboplastina parcial activado. Ok, acá me quedo en 2 minutos para que entiendan bien esto del tipo parcial de tromboplastina. El tipo parcial de tromboplastina está asociado al factor 8. Obviamente, si está alterado el tiempo parcial de tromboplastina, ¿qué yo puedo sospechar? Que se trata de una hemofilia A. ¿Quedó claro entonces? Yo saco de inmediato el tiempo parcial de tromboplastina, me sale, supongamos, ese es 35 más o menos 10, ¿ya? Me sale 80. ¿Puede ser una hemofilia o no? Pero también no puede ser por culpa del laboratorio. Se equivocó el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué haría usted si, cómo demuestra que el laboratorio se ha equivocado? ¿Qué haría? Saco el plasma de uno que está sano y lo corrijo. Entonces tengo
tiempo parcial de tromboplastina con plasma corregido. Si le echo el plasma y se corrige, ¿qué quiere decir? Que hay deficiencia de probablemente factor 8 y se trataría de una hemofilia. ¿Se entendió? No es muy complicado, sin necesidad obviamente de usar factor 8, ¿no? Y el antecedente, hemartrosis, etcétera, etcétera, ¿no? Lesiones que le sacaron el diente, duró un mes, que no para el sangrado, etcétera, etcétera. O sea, ahí ya vamos a la parte clínica. El otro es el tiempo de protombina, el fibrinógeno que le decía que es hígado dependiente, ¿no es cierto? Factores de coagulación, evaluación del factor 13 y el sistema fibrinolítico. El tiempo de protombina ya lo hemos visto, pero puede ser que el tiempo de protombina en el laboratorio del doctor dice 11 segundos, su tiempo normal es 11. La de la doctora dice 15 segundos, también es normal. ¿Quién tiene la razón? Obviamente si dice 11 y ahora me dice 15, yo puedo pensar que acá hay trastorno de coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para evitar la bronca y la pelea en eso, ahora se llama el INR, la corrección, con el índice normalizado. Eso permite saber que entre 11 y 15 son normales. Mayores de ese INR, estaríamos hablando de alteraciones. Acá está el INR, es el tiempo de protombina del paciente sobre el tiempo de protombina del control, y los valores normales son entre 1 a 1.5. Obviamente que hasta 2.5 uno puede anticoagular, pero mayor del 2.5 y el paciente se va a hacer un cuadro de hemorragia, ¿no? Acá está el IR menor de 1.5, rango terapéutico es de 2 a 3 y tratamiento puede llegar de 3 a 4.5, ejemplo de cirugías cardiovasculares. Se supone que no, hay que evitar que se ponen coágulos ahí, ¿no? El tiempo parcial de tromboplastina, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Está asociado a este factor muy importante, ¿se acuerdan? El factor 8. El tiempo de protombina, que ya lo hemos señalado, perdón, el tiempo de trombina, el tiempo de protombina que ya está antes de formación del fibrinógeno, ¿se acuerdan ustedes? Y tenemos acá la prueba de correlación con plasma normal. ¿Se acuerdan que les comenté hace un rato? Cuando el tiempo parcial de tromboplastina estaba alto, entonces yo saco plasma de una persona normal y tengo la prueba de corrección del plasma. Entonces la prueba de coagulación obviamente no puede sacar a la tercera punzada. ¿Se entiende? Porque que no consigo la vena y ya le puncé. ¿Qué significa punzar a una persona? Y activar factores de coagulación. Obviamente va a ser alterado. También las pruebas van a salir alteradas. ¿Ok? Anticoagulante debe usarse citrato de sodio, como les contaba, al 3.8%, y hay que ver una relación. Es decir, si la proporción dice en el tubo 3 centímetros y ustedes sacan 5 centímetros, obviamente se va a coagular, ¿no es cierto? Porque no hay una proporción. La mezcla debe ser, la sangre debe ser mezclada con mucha delicadeza, evitar la agitación brusca. La muestra debe ser procesada rápidamente en lo posible. Y tenemos esta prueba de relación entre la sangre y el anticoagulante, eso ya lo vamos a ver después. Entonces ya pasamos el tema de coagulación y nos vamos al tema de anticoagulación. ¿Quiénes participan en el sistema fibrinolítico? Factor 12, plasminógeno, factor hístico del plasminógeno, inhibidor del activador hístico del plasminógeno, alfa-2 antiplasmina y la alfa-2 macroglobulina. Parar la oreja en el alfa-2 macroglobulina. ¿Ya? Porque si obviamente un paciente está incrementada la alfa-2 macroglobulina, ¿qué significa? A ver, piensa normal, es 30 segundos. ¿Ah? A ver, piensa.
Si la alfa-2 macroglobulina es parte del sistema fibrinolítico, ¿qué significa? Que está haciendo trombosis, ¿no es cierto? Entonces la alfa-2 macroglobulina es un indicador de trombosis. ¿Estamos de acuerdo o no? Por eso que está incrementado, porque está produciendo más, porque hay trombos. Obviamente si está disminuido y piensa en una trombosis, no tiene valor. ¿Está bien? Ok. Y tenemos anticoagulantes naturales, normales. Todos tenemos anticoagulantes, que son la atitromina 3, proteína S, proteína C, cofactor 2 de heparina, inhibidor de la coagulación extrínseca, el C1 inhibidor, o complemento 1 le llaman alfa-1 antitripsina, y inhibidor de la proteína C activa. ¿Cuál es el riesgo trombótico? Porque se puede ir, ¿se acuerdan la balanza? ¿Qué pasa si no coagula? No anticoagula. Obviamente me puedo ir a hacer trombosis. Entonces tenemos una tríada de Virchow. Si ustedes se dan cuenta, Virchow, estamos hablando de 1889, ¿no? Y hoy día estamos ya en 2019, o sea que tantos años. Sin embargo, Virchow te plantea esta tríada, que es muy importante. ¿Qué pasa si la sangre es muy lenta? O sea, su velocidad de, ¿cómo se llama?, de movilidad del vaso es así, lento. Ejemplo, si hay muchas células, ¿estamos de acuerdo o no? Policitemia, ¿no es cierto? O eritrocitemia, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Qué va a pasar con los factores de coagulación? Van a activarse, y en pacientes con policitemia puede haber trombosis. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una trombosis, ¿qué tal? La gente este dedo no importa, ¿no es cierto? Pero si llega acá, ahí quedó. ¿Estamos de acuerdo entonces? Entonces la éstasis es importante. Ahí. Segundo es cambios en la pared vascular. Un vaso sanguíneo es como un globo que llenan ustedes agua. ¿Qué pasa con las paredes del globo cuando le llenan agua? Se extiende. Pero si él se llena de calcio y otros elementos que se llaman arteriosclerosis, ¿qué va a pasar con ese vaso sanguíneo? Dos opciones: no se dilata o se rompe. ¿Cierto o no? Eso se llama arteriosclerosis. Entonces, si hay cambios en la pared vascular, obviamente va a haber tendencias a hemorragias. Por eso que la gente, cuanto más anciana es, tiene más problemas en trastornos vasculares. Y obviamente cambios en la composición de la sangre. Si hay alguna alteración en la sangre, ejemplo, perdón, disculpa, otra vez. Entonces, si aparece una enfermedad como leucemia, aplasia medular, ¿va a haber trastorno en la coagulación? Obviamente que sí, ¿no es cierto? Entonces, hay tres componentes básicos de la tríada de Virchow que les decía, ¿no? La éstasis, componentes vasculares y la composición de la sangre. Pero la trombosis no es tan simple, pues, porque también nos defendemos, ¿no es cierto? Uno de ellos es que el endotelio vascular permanezca intacto, que se neutralicen los factores activados de la coagulación, el flujo sanguíneo adecuado, disolución de los trombos por el sistema fibrinolítico y depuración de los restos de coagulación por el RES. Hay factores protrombóticos, o sea, que pueden hacer más trombosis, como son alteración o pérdida de las células endoteliales, ejemplo, arteriosclerosis, activación plaquetarias, activación de la coagulación, inhibición de la fibrinólisis y éstasis circulatoria. Ejemplo, ¿qué pasa si alguien le hiere con un puñal a una persona? Obviamente produce lesión vascular. ¿Qué pasa con las plaquetas?
aumentan en grandes cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Para responder, o sea, de la médula ósea sale cantidades de plaquetas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en el hemograma yo veo 1.000.000 de plaquetas. ¿Qué me está diciendo 1.000.000 de plaquetas? Que el paciente está sangrando. ¿Cierto o no? ¿Es así simple? Si aumenta la plaqueta es porque está sangrando. Pero ¿qué pasa si hay un componente infeccioso inmunológico, un virus? Ejemplo, fiebre amarilla. Va a producir un trastorno de coagulación. ¿Y qué pasa con las plaquetas? Aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el tema de consumo de plaquetas, ¿qué hace? Llega un momento que la médula no puede responder. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver un trastorno de coagulación que se llama coagulación intravascular disseminada. ¿Ok? Hay pruebas de evaluación en enfermedades tromboembólicas. ¿Cómo yo sé que hay un tromboembolismo? Esto sí deberían saberlo, por lo menos grábenlo, ¿no? Lo que tengo que hacer es dosaje de antitrombina 3, dosaje de proteína S, proteína C, y esto de acá, no se olviden, dímero D. El protocolo de un paciente que está haciendo, yo sospecho de una trombosis, obviamente tengo que sacarle el dímero D. Y otro que les dije anteriormente, alfa 2 macroglobulina. ¿Sí? ¿Se entendió? Podemos entender básicamente en eso. Entonces, estas pruebas voy a hacer con el tiempo parcial del TPA, que es otro elemento, el plasminógeno, que son anticoagulantes, ¿no es cierto? Pero también podemos, cuando un paciente está haciendo fibrinólisis, utilizar medicamentos como cumarínicos, heparina no fraccionada, heparina bajo peso molecular y antitrombinas. Entonces, ¿cómo saber que un paciente tiene trastornos hemorragíparos o tendencia a ser coágulos, ¿no? En otras palabras. Primero tengo que saber la historia clínica, el tiempo de sangría. ¿Qué evalúa el tiempo de sangría? Plaquetas. ¿Se acuerda? Las plaquetas, el recuento de plaquetas. Tiempo de protomina, ¿qué evaluaba? Hígado, ¿no es cierto? Hígado dependientes. Y el tiempo parcial de tromboplastina, que nos interesaba mucho, factor 8. Paramos la oreja en esto, ¿no es cierto? No se olviden de esto. Pero, ¿cómo sé que está bien hecho? Tiempo de parcial de tromboplastina corregido. ¿De acuerdo? Con plasma corregido.